Muy buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse para dar inicio a este encuentro. Estamos muy contentos de estar esta mañana en Washington y en Buenos Aires transmitiendo un encuentro sobre las elecciones, qué aprendimos de la pandemia y qué podemos esperar, sobre todo para los países de América Latina, Argentina incluida, que tendrán elecciones en el año 2021. Es para nosotros, además, en CIPEC un orgullo y un honor poder estar coorganizando este encuentro con los amigos del Wilson Center, del Latin American Program y la Argentina Project. Gracias, thank you, Ben, Geran, por impulsar este tipo de espacios. Desde el año 2019 que tenemos este apoyo y acuerdo de colaboración entre el programa y CIPEC para poder impulsar diálogos entre nuestros países, y ahora la pandemia nos permite potenciarlos más y poder tener este tipo de encuentros. Y también es un honor poder contar con el apoyo de IDEA Internacional, su director Daniel Sobato, que vienen impulsando muy fuertemente y este año con una enorme potencia la discusión sobre cómo las elecciones deben, pueden y deberán adaptarse para poder seguir funcionando en la pandemia. Y algo que me parece que vamos a conversar mucho en esta mañana es también cómo aprovechar la posibilidad que da una situación tan excepcional y tan dramática y triste como esta pandemia para también poder transformar e innovar en la forma en que organizamos las elecciones, y creo que mucho más allá de eso, en que pensamos los vínculos entre representantes y representados. Le voy a dar ahora la palabra a Carolina Chintián, directora del programa de Instituciones Políticas, para que presente el panel y poder dar el espacio e inicio a este encuentro. Pero quería comentarles algo para que se vayan preparando. Vamos a estar tomando preguntas a través de nuestras cuentas de Twitter, del programa latinoamericano y de CIPEC. Ahora les vamos a pasar toda la información. Tienen que enviar sus preguntas por mensaje directo o usando las etiquetas a @latamprog y @CIPEC, y ahí vamos a estar recibiendo para poder también tener una conversación con todos los que están siguiendo esto en línea. Así que de nuevo, muchísimas gracias por sumarse esta mañana. Ojalá que podamos tener una conversación muy productiva y sobre todo, dado el esfuerzo que han hecho casi 70 países en organizar elecciones en este 2020 tan convulsionado, que podamos aprender de eso de cara al 2021. Carolina, te doy la pantalla y bienvenidos todos y todas esta mañana a esta conversación. Gracias, Julia. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este encuentro sobre elecciones en pandemia, aprendizajes y desafíos para el 2021. También quiero agradecer, yo sé que Julia ya lo hizo, pero quiero agradecer al Wilson Center por la organización conjunta de este encuentro. Quiero agradecer también a IDEA Internacional, con quienes estuvimos trabajando ya por varios meses sobre elecciones en pandemia. Esperamos continuar trabajando con estas dos organizaciones en el 2021 y colaborándonos para generar recomendaciones. El objetivo de hoy es un poco conversar sobre los aprendizajes que nos dejaron las elecciones que se celebraron en este año 2020, en este año complejo 2020, y los desafíos que todavía tendrán que enfrentar los países que tienen elecciones en el año 2021. Sabemos que la pandemia tuvo y va a seguir teniendo un impacto grande en todas las instituciones democráticas y en su funcionamiento. Lo tuvo en los congresos, lo está teniendo en los partidos y en las elecciones. Y esto fue a través del mundo. Y a pesar de ello, y a pesar de las complicaciones, según datos del repositorio de IDEA Internacional, más de 80 países celebraron elecciones, a 80 países y territorios celebraron elecciones este año, según lo planificado, adoptando medidas específicas para garantizar no solo que se dé esto en un contexto de salud, digamos, de salubridad, pero también garantizar lo que tiene que garantizar cualquier elección, que es la integridad del proceso y que se dé en un contexto en donde se garantice el pleno ejercicio de los derechos de elegir y de ser elegidos. El año que viene comenzamos un nuevo ciclo electoral, también en un contexto caracterizado por esta pandemia, con aprendizajes. Esa es la ventaja que tenemos en el año 2021. Y para eso hoy contamos con este panel de lujo, que ahora voy a dar inicio.
Recuerden que al final de las exposiciones, como dijo Julia, va a haber un espacio de intercambio que nos interesa mucho, que participen desde afuera, digamos, desde quienes no están en Zoom, y ahí lo pueden hacer entonces con mensaje directo o haciendo un tag a las cuentas del Wilson Center, @LatamPro, o a la cuenta de CIPEC, @CIPEC. Ahí nosotros vamos a levantar las preguntas y se las vamos a compartir a los expositores para que puedan responderlas. Este panel iba a estar iniciado y abierto por la Secretaria de Asuntos Políticos de la Nación. Ella, por un compromiso de último momento relacionado a sus tareas oficiales, no pudo estar con nosotros, lamentablemente, presente el día de hoy. Por eso voy a abrir directamente el panel y le voy a dar inicio con la exposición de Benjamin Gedan, subdirector del programa latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars y programa del proyecto Argentina. Benjamin nos comentará un poco sobre cómo fueron las elecciones en Estados Unidos, la democracia más grande del mundo en haber celebrado elecciones en medio de las pandemias, sus particularidades para este caso. Así que te doy la palabra, Benjamin. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Julia. Es un placer estar con todos y siempre un placer colaborar con CIPEC. A nombre de mi institución, del Latin American Program del Woodrow Wilson International Center for Scholars, les agradezco a todos por acompañarnos en esta mañana para discutir un tema tan crucial para la región, que son las elecciones en tiempo de pandemia, los retos y lecciones aprendidas. Muchas gracias a CIPEC y a International IDEA por su apoyo en la gestión de este evento importante. A pesar de los enormes desafíos logísticos, las elecciones en mi país, en los Estados Unidos, lograron un récord de participación. Como todos saben, el país no requiere la votación y el día de elecciones no es feriado nacional. Pero más de 158 millones de personas votaron en las elecciones presidenciales, una participación de 67%, incluyendo más que 100 millones de votos emitidos tempranos. Algunas de estas adaptaciones no son fácilmente transferibles a otros países. Por ejemplo, estadounidenses emitieron 65.6 millones de votos por correo, lo cual tensó el United States Postal Service, el servicio postal de Estados Unidos, y sería poco práctico para muchos sistemas postales en otros países. Pero extender el periodo de votación en persona fue menos complejo y disminuyó muchísimo la posibilidad de multitudes y la transmisión del virus en los lugares de votación. En Virginia, un estado cerca de Washington, D.C., donde estoy ahora, es un ejemplo importante. La votación empezó 45 días antes del día de las elecciones, que fue el 3 de noviembre. Varios otros estados también empezaron semanas antes del día de las elecciones. Texas, por ejemplo, tuvo casi 10 millones de votos anticipados, más que su número total de votos en las elecciones de 2016. Y los votos anticipados en los estados de Georgia, Carolina del Norte, North Carolina y Arizona casi superaron sus totales de 2016 también. Resultó que el desafío más grande para las elecciones de Estados Unidos fue el rechazo del resultado por uno de los candidatos, un evento que no tenía nada que ver con los desafíos logísticos de la pandemia, obviamente. De hecho, el presidente Trump sigue rechazando los resultados y su campaña de desinformación está socavando la confianza en el sistema electoral del país y en el presidente electo, el ex vicepresidente Joseph Biden. Una encuesta del mes pasado encontró que la mitad de republicanos dice que Biden robó la elección. Otras encuestas dicen que esa cifra es más cercana a 8 de cada 10 republicanos. Dicho esto, el sistema de justicia ha demostrado su independencia y eficacia, con tribunales estatales y federales evaluando y desechando los reclamos falsos del presidente en una forma rápida y generando mucha confianza, al menos en la mayoría del pueblo.
Además, oficiales electorales locales de ambos partidos políticos han defendido el Estado de Derecho con su resistencia a los intentos de rechazar los resultados de la elección, incluyendo en los estados claves, los famosos swing states como Georgia y Michigan. Por eso, por los esfuerzos del Poder Judicial y de esos oficiales que acabo de mencionar en esos estados, porque en Estados Unidos los estados controlan los procesos electorales, que es un sistema distinto que en muchos países donde hay autoridades nacionales que tienen la mayoría del poder, al menos logístico. Acá no es así, hay distintos sistemas en todos los estados, pero hemos visto que en todos los casos están procesando los casos en formas muy rápidas y, como acabo de decir, generando confianza en el proceso a pesar de los reclamos del presidente. Y bueno, por todo eso, los próximos pasos son más o menos previsibles. Ayer fue la fecha de entrega de certificación de los resultados electorales para todos los estados. El 14 de diciembre, los miembros del colegio electoral van a tener su encuentro, su reunión en cada estado. Y el 6 de enero, en una sesión conjunta del Congreso, todos los legisladores nacionales van a contar los votos del colegio electoral y después el presidente electo, Joseph Biden, será juramentado el 20 de enero del año próximo. Pues después de todas esas controversias y a pesar de todos los desafíos logísticos, creo que al final de cuentas vamos a tener un nuevo presidente elegido en forma tradicional y bueno, con toda la legitimidad que merece. Muchísimas gracias, Benjamin, por darnos este panorama sobre las elecciones en Estados Unidos. Lo estuvimos siguiendo antes y después, así que un placer. Le voy a dar la palabra ahora a Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Daniel nos va a contar un poco sobre las elecciones que transcurrieron en América Latina durante el año 2020, las lecciones que podemos extraer y aquellas cosas que no tenemos que repetir probablemente. Daniel, te doy la palabra. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todas y todos. Un verdadero placer y un honor estar en compañía de Benjamín, del Woodrow Wilson, del Latin American Program, del Proyecto Argentina, en compañía de Julia y Carolina de CIPEC, dos socios estratégicos muy importantes para IDEA Internacional, y a su vez, obviamente, en compañía de mi buen y querido amigo Alejandro Tulio, con quien a lo largo de este año hemos compartido muchos espacios. Me han dado 10 minutos y me han pedido que presente en estos 10 minutos una suerte de balance de lo que ha ocurrido en la región de América Latina en el 2020 en materia de elecciones en contexto de pandemia. Tengo 10 puntos, los voy a mencionar para que después nos sirvan como de abreboca para la discusión y el diálogo posterior. Primero, claramente la pandemia ha tenido un impacto disruptivo, no solamente en la política, en la salud, en la economía, en lo social, sino también en las elecciones. Ya aquí se han dado los datos del impacto que la pandemia ha tenido en materia global, en materia electoral a nivel global, y a mí me gustaría tan solo mencionar brevemente los datos a nivel regional. Todas las elecciones que estaban previstas en América Latina para tener lugar durante el segundo trimestre del año 2020, todas fueron pospuestas a el segundo semestre del 2020, incluso una de ellas, Paraguay, al 2021. Y la única que mantuvo su fecha original es Venezuela, una elección totalmente ilegítima, sin garantías, que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre. Por lo tanto, gran elemento disruptivo, pero este elemento disruptivo no fue suficientemente fuerte para evitar que se lleven a cabo elecciones. En algunos casos se tuvieron que posponer, pero todas se llevaron a cabo. Y la irregularidad, la ilegitimidad de la elección de Venezuela no tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con el origen claramente autoritario de ese régimen. Segundo, no es tan sencillo hacer un corte entre países que han pospuesto las elecciones, países que han mantenido sus fechas originales, porque en cada decisión o posponer o llevarlas a cabo en fechas
originalmente prevista, no es totalmente y políticamente neutro. Estas decisiones tienen consecuencias políticas, como hemos visto en varios países. Por eso es muy importante, aprendizaje 1, de que todas las decisiones que se tomen, ya sea para posponer o para llevarlas a cabo en contexto de pandemia, se tomen con el mayor nivel de consenso político, lo más amplio posible, de manera tal de darle una base de legitimidad democrática a esa decisión. Tercero, el desafío central de llevar a cabo elecciones en contexto de pandemia es lo que yo he llamado lograr el triángulo virtuoso. Es decir, por un lado, en una cara, garantizar la salud de la gente. Por el otro lado, garantizar la integridad del proceso electoral y el pleno ejercicio de los derechos políticos. Y en tercer lugar, generar, consecuencia de ello, grados de confianza para que esos resultados y ese proceso tenga legitimidad y credibilidad y tenga el nivel más alto de participación política electoral posible. Conclusión fundamental de este tercer punto: las elecciones y la democracia no deben ser una víctima más de la pandemia. Es cierto que hay que hacer innovaciones, ajustes, etcétera, pero hay que tutelar, blindar, proteger la realización de procesos electorales. Cuarto, todas las medidas para llevar a cabo elecciones en tiempo de pandemia no deben quedar únicamente focalizadas en la jornada electoral. La jornada electoral es de gran importancia, pero hay que tener una mirada holística, una mirada general que tome en cuenta todas las diferentes etapas, los 7 pasos, incluido el 8º, el postelectoral, que tiene el ciclo electoral. Y en cada uno de ellos ir determinando cuáles son los ajustes, las adaptaciones, las innovaciones que es preciso hacer para ir garantizando precisamente este triángulo virtuoso que hemos señalado. ¿Y cuáles son los ajustes en el marco normativo que se requieren para ir generando estos cambios y estas adaptaciones? De nuevo, todas estas reformas deben estar ancladas, basadas en el mayor nivel de consenso político posible para darle mayor legitimidad. Quinto, hubo que aprender corriendo y haciendo, o sea, fue un learning by doing. Nadie tenía experiencia en organizar elecciones en contexto de pandemia y en muchos casos hubo que aprender de manera rápida, acelerada. Hubo ahí algunas elecciones que abrieron camino, como la de Corea del Sur, dentro de América Latina, la República Dominicana, con sus logros pero también con sus limitaciones. Y a partir de ahí se fue generando todo un proceso muy importante de aprendizaje, virtud del cual, en mi opinión, en América Latina el balance es bastante positivo. Desde esa primera elección de República Dominicana, seguida luego por varias otras elecciones, como han sido las elecciones municipales de Uruguay, el plebiscito en Chile, las elecciones municipales en Brasil, las locales de Coahuila, Hidalgo, la local y municipal en Río Cuarto, etc. Ahí hay un aprendizaje muy rico de buenas prácticas dentro de nuestra región, pero también complementado con lo que se puede aprender a nivel comparado global. Y ahí ustedes tienen, en el caso de Idea Internacional, una muy buena base de datos, artículos, trabajos, donde hemos venido sistematizando todas estas lecciones, buenas prácticas, etcétera, además de haber puesto nosotros, junto con Idea Internacional, junto con la Red de Justicia Electoral, un grupo de expertos del cual Alejandro forma parte, que nos reunimos cada 15 días y hemos sistematizado y identificado las buenas prácticas de todas las elecciones en la región. Sexto, la pandemia ha generado disrupción, es un desafío, es una amenaza, pero también es una gran ventana de oportunidad, es un gran acelerador. ¿Por qué? Porque ha permitido y ha forzado llevar a cabo innovaciones. Particularmente ha acelerado mucho la digitalización de diferentes etapas del proceso electoral, no necesariamente el voto electrónico ni necesariamente el voto por internet, pero sí la inclusión, la incorporación de digitalización, de mayor número de soluciones digitales a la organización del proceso electoral. Creo que es uno de los aspectos importantes que tenemos que ir ver en este aspecto de innovación. ¿Qué cambios de los que se están llevando a cabo van a quedar? O sea, son cambios que llegaron para quedarse. ¿Y qué cambios y qué innovaciones son meramente coyunturales de cara a la pandemia? Me parece que de cara al 2021 en adelante, en la exposición de Alejandro, me parece que es un punto importante.
En particular también, además de todas las etapas del proceso, lo que ha tenido que adaptarse en materia de la campaña electoral, donde la campaña electoral, por no poderse reunir, por no hacer muchos de los actos de manera física, ha sufrido un gran nivel de innovación y de cambios, y todo el tema, que no tengo el tiempo, pero todo el tema relacionado con el uso y abuso de las redes sociales, el tema de las fake news, el tema de las campañas de desinformación, que afortunadamente en este periodo han estado bastante bajo control. Séptimo, campañas institucionales de educación ciudadana, para educar al ciudadano y además para garantizarle de que puede ir a votar con seguridad. Esto es fundamental para generar confianza. Este es el elemento central que atraviesa todo el proceso: confianza, 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 confianza y seguridad, para lograr que la gente salga a votar y tengamos importantes niveles de participación electoral. Octavo, niveles de participación electoral. Sobre esta variable ha habido un gran nivel de heterogeneidad. Ha habido países a nivel global, Corea del Sur, Polonia y Nueva Zelanda y varios otros, y a nivel regional, donde la tasa de participación electoral aumentó. Ha habido otros donde se mantuvo estable, alta, caso Bolivia, caso Uruguay, por encima del 85%, otros estable, media, 49-50%, Coahuila, Hidalgo, y otras en las que realmente ha caído. 14 puntos cayó en República Dominicana, y también tuvimos una caída importante en las municipales de Brasil. Venezuela es la elección que se mantuvo en su fecha original, en diciembre, y es la que mayor nivel de abstención ha tenido, aún con todas las trampas, aún con todas las irregularidades, aún con todos los últimos trampitas de último momento. El nivel de abstención fue de 70%. Es decir, si la comparamos con la elección del 2015, la participación en el 2015 de esas mismas elecciones fueron participación del 70% y abstención del 30%. En estas elecciones ilegítimas fue 30% participación y 70% abstención. Incluso algunos consideran de que fue menor. El tema de la credibilidad y legitimidad de estas elecciones. ¿Han sido creíbles? ¿Han sido legítimas? Todas las de América Latina han sido legítimas y sus resultados han sido bien aceptados. Incluso las muy controversiales elecciones en Bolivia, salvo la de Venezuela. Salvo la de Venezuela. Y finalmente, el tema de las modificaciones, innovaciones. Se fantaseó mucho con doble jornada, con incorporar el voto electrónico en los países que no lo tienen, con incorporar el voto por internet, etc. El resumen, de manera muy breve, es: se ha innovado fundamentalmente en mayor número de centros de votación, diferentes tipos de centros de votación, mayor número de mesas, etcétera, pero nadie se animó a ir a un tema de doble jornada. De nuevo, el tema de la confianza acá sigue siendo un elemento central, ni tampoco nadie se animó a innovar demasiado en materia del mecanismo de votación, lo que decía Benjamín. Es decir, el voto por correo, alguien fantaseó, pero al final dijo: oye, no tenemos capacidad instalada. El voto por internet desde la casa, otra fantasía. Oye, no tenemos capacidad, no tenemos tiempo y a su vez no hay confianza. Entonces, se ha innovado muy poco. Yo creo que a futuro vamos a tener que revisar muchísimo el tema de los mecanismos de votación para ir viendo qué nuevos mecanismos se pueden ir incorporando en la agenda latinoamericana. El tema de la disponibilidad de mayores recursos para hacer frente a estas innovaciones también estuvo presente en varios países, con una solución muy innovativa. En el caso de Brasil, donde el sector privado fue el que puso el dinero para hacer todos los ajustes en materia del protocolo sanitario, etc. Cierro, por lo tanto, diciendo que sí es posible organizar elecciones con integridad, con confianza, con seguridad. América Latina lo ha demostrado. Hay mucho aprendizaje que vale la pena aprovechar y sistematizar, pero todas estas lecciones, como bien también dijo Benjamín, hay que aterrizarlas a los contextos. O sea, no pueden volar rápidamente, decir, bueno, transporto de este contexto a este contexto. Todo tiene que estar aterrizado al contexto nacional donde van a tener que funcionar. Puede haber buenas ideas, pero que tampoco son viables en ciertos contextos. Y todo esto nos es muy importante de cara al inicio del nuevo superciclo electoral. Próximos 4 años, todos los países de América Latina van a tener sus elecciones presidenciales y legislativas. En varios de esos países, estas elecciones van a tener que ser hechas en contexto de pandemia. Particularmente 2021 va a haber 5 elecciones presidenciales,
3 elecciones legislativas de mucho peso y varias otras municipales. Cierro con un comercial. No hay que permitir, y lo hemos comprobado y lo hemos demostrado, que las elecciones se conviertan en una víctima más de la pandemia, ni que la pandemia sirva de excusa para hacer un uso abusivo o desvirtuado de las elecciones como mecanismo que dan la legitimidad de origen democrático. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y yo lo que voy a hacer es agarrarme de varias de las cosas que dijo Daniel, como siempre, que digamos, venimos trabajando desde hace algunos meses para introducir el tema que quería presentarles hoy. Como mencionó Daniel en uno de sus puntos, observar el proceso electoral de manera holística. La elección no solo es el día de la elección arranca muchos meses antes de ese día en el que todos estamos pendientes y culmina a posteriori con la declaración de los resultados de los ganadores luego del día de la elección. Y todo ese proceso, como siempre, involucra la participación y la coordinación de una multiplicidad de actores, no solo ciudadanos como votantes y conduciendo la elección en las mesas de votación el día de la elección, sino también fiscales, quienes controlan lo que ocurre en cada mesa a través del territorio, funcionarios electorales, delegados de partidos, observadores, una multiplicidad de actores que deben coordinar y participar para que esto que llamamos elección pueda suceder y ocurra. El desafío en pandemia, entre otras cosas, como mencionó Daniel, es organizar logísticamente esta elección. Ese es el cómo, ¿no? Cómo lo llevamos a cabo. Y asegurar que esa participación suceda adentro de ese triángulo que también mencionaba Daniel. Salud, que se dé en un clima, digamos, de sanidad, que suceda también con integridad, y que también se dé con el pleno ejercicio de los derechos políticos de todos y todas. Desde CIPEC, junto con el Foro Federal de Organismos Electorales, con el apoyo de IDEA y con Alejandro Tulio, preparamos un documento durante el mes de octubre en donde revisamos básicamente la logística de las administraciones electorales provinciales e hicimos recomendaciones en donde, a la base de las recomendaciones puntuales en cada uno de esas instancias y esas etapas que incluye el proceso electoral, estaba la idea de redoblar los esfuerzos de coordinación, comunicación y consenso. 3 cosas que deben estar en todo proceso electoral, pero como mencionó Daniel, en contexto de pandemia, esfuerzo debe ser redoblado. La coordinación para minimizar movimientos y evitar aglomeraciones innecesarias, la comunicación para que todos los participantes de los que hablamos estén enterados de los cambios logísticos y los acepten como propios, y el consenso para que esos cambios sean hechos en bases legítimas y que sean estables, que sean aceptados y que tengan estabilidad y que no hayan marchas y contramarchas. Todo esto para garantizar 5 cosas, decíamos en ese documento. La participación, que la participación no decaiga, el igual acceso al sufragio, que no hayan sectores perjudicados por el contexto de pandemia para ejercer su voto, la equidad en las condiciones de competencia para no introducir nuevas inequidades, en caso, por ejemplo, de introducir tecnología, asegurar el secreto del voto, que no haya problemas en ese sentido, y que haya también control ciudadano, todo esto con distancia social, pero que exista, que estas 5 cuestiones estén garantizadas. Algunas de estas recomendaciones, pero no me voy a centrar en esto, las voy a pasar rápidamente, tenían que ver con cuestiones que se vieron en otros países, como por ejemplo ampliar la cantidad de centros de votación, priorizar en las mesas de votación a la población que compone grupos de riesgo, aumentar los incentivos para las autoridades de mesa, porque hemos visto que hubo casos en donde hubo faltante de autoridades de mesa, y sin autoridades de mesa las elecciones se complican para ser conducidas. Sumar capacitaciones que incluyan no solo la pata electoral, sino también la pata protocolar sanitaria. Y todo lo que tenga que ver con el traspaso de trámites, procesos, a la virtualidad y la introducción de tecnología, que tenga en cuenta también
una instancia de capacitación, pero además que contemple planes de contingencia para no generar nuevas fuentes de exclusión, ¿no? En todos estos procesos y todas las recomendaciones pensamos mucho en los ciudadanos y cómo vamos a hacer para votar y la distancia social, y hay un actor que a mí me gustaría hoy, sobre el cual poner acento e hincapié, que es el rol central que tienen los partidos políticos y los desafíos que encuentran los partidos políticos en un contexto como este, en donde la movilización y la aglomeración de personas se ve restringida por razones obvias, y donde también van a tener que hacer ajustes logísticos para todas las tareas que tienen que desempeñar en todo el ciclo electoral, lo holístico, esto que marcaba Daniel anteriormente. ¿Están los partidos políticos en la región preparados para una campaña con distancia social? ¿Cómo van a reemplazar el contacto cara a cara y el trabajo en territorio? ¿Es la tecnología una salida viable para América Latina y para la región? ¿Cómo encontró la pandemia los partidos políticos de la región en términos de uso de tecnología para abordar sus tareas en las tres facetas? No solo en relación con el electorado, pero también el partido como organización y el partido también en la toma de decisiones. Entonces, para responder estas preguntas, les quería compartir una presentación. Desde CIPEC hicimos un trabajo de investigación junto con Belén Abdala y Gerardo Sherlis, en donde analizamos la forma en la que los partidos de la región modificaron o están modificando, porque esto es algo vivo, la forma tradicional que tienen de operar frente a los limitantes que impone la pandemia. Y en este idea, la incorporación de tecnología es una vía posible para reemplazar lo presencial en este contexto en donde necesitamos asegurar la distancia social. Entonces, lo que hicimos fue, en primer lugar, y esto es lo que primero les voy a mostrar, un cuestionario que implementamos en 9 países de la región para conocer la percepción de los diferentes representantes de partidos políticos, son todos legisladores, sobre cómo están viendo estos cambios, cómo evalúan el traspaso de algunas de las actividades típicas de los partidos de cara al electorado, pero también como organización, en el reemplazo de algunas de ellas a través del uso de tecnología y la virtualidad, como está sucediendo en todos los otros planos. Y este gráfico les muestra, básicamente, cada barra representa una actividad que cumple los partidos políticos en todas partes del mundo, esto es para la región, y cómo evalúa el traspaso de lo presencial a lo virtual o a la introducción de tecnología. En aquellas actividades que tienen que ver con la relación del partido político con el electorado o con sus bases partidarias, lo que vemos es en la barra número 3, por ejemplo, y en la barra número 2, que es la comunicación con los activistas y afiliados y con la difusión al público en general de las posiciones políticas del partido político, que básicamente los representantes de los partidos políticos entienden que la introducción de tecnología mejora estas actividades, genera una mejora en su mayor parte. Ahí representa un 45% en el caso de quienes dijeron que la difusión al público mejora, mientras que un 35% dijo que resulta equivalente al estado anterior. De cara a los electores, lo que vemos es que lo más complejo para los partidos políticos es la movilización de los votantes. Ahí lo que vemos es que es un poco el extremo opuesto, es el desafío más problemático que tienen que enfrentar en contexto de emergencia sanitaria. Casi el 40%, el 37% ahí dice que la movilización de los votantes en contexto de pandemia mediado por tecnología empeora. Y esto tiene sentido al considerar la importancia que tiene para muchos partidos de la región todavía el contacto cara a cara y el trabajo territorial. Por otro lado, consultamos sobre las actividades organizativas de los partidos políticos, cómo esto está cambiando y cómo los perciben.
Las actividades que recibieron mayor cantidad de respuestas favorables, es decir, mejoran con la introducción de tecnología, son la comunicación con los activistas, que es la barra 2, en donde el 53% dijo que mejora, y las actividades internas de debate y capacitación, que es la barrita número 4, en donde el 49% de los legisladores consultados dijo que esta faceta puede mejorar con la introducción de tecnología. Y por último, es interesante notar en la barra que dice recaudación de fondos, que es la última, ahí 1 de cada 4 legisladores optó por no responder cómo considera que impactará la pandemia en la recaudación de fondos, y probablemente también esto tenga sentido en un contexto de gran incertidumbre respecto de qué es lo que va a pasar con esta cuestión y cómo golpea la pandemia al tema financiamiento en general. Si pasamos al segundo slide, le quiero mostrar rápidamente, también llevamos a cabo un relevamiento de 62 partidos políticos que los elegimos según tengan representación legislativa importante y que hayan tenido resultados importantes en la última elección, de 15 países de la región, en donde lo que hicimos fue revisar sus sitios web oficiales y cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y ahí lo que queríamos ver es cuán preparados están estos partidos políticos para enfrentar una transición a la virtualidad en caso de que el contexto de pandemia lo siga demandando de esa manera. En la tabla están los datos actualizados a fines de septiembre, ¿está bien? Y ahí lo que ven es el listado de países, entre paréntesis al lado de los países es la cantidad de partidos que miramos por país. Y lo que vemos es que los partidos, lo que estuvimos viendo, digamos, es que los partidos en general reaccionaron, tuvieron una reacción ante la pandemia, y acentuaron un poco una tendencia que ya se venía dando en algunos aspectos puntuales, y sobre todo lo que tiene que ver con el pasaje de mensajes, ¿verdad? La comunicación. Digo, esto es algo que estaba sucediendo y la pandemia lo empezó a acentuar. Y lo empezó a acentuar de una manera en donde se empezaron a multiplicar, por ejemplo, lo que son las capacitaciones online o lo que son las charlas, debates virtuales. Rápidamente les quiero contar algunos números. La faceta más visible, entonces, de adaptación a la vida partidaria en pandemia es el desarrollo de charlas y seminarios, que era lo que les decía. Un 48% de esos 62 partidos en sus páginas web o en sus sitios de redes sociales tiene información y ofrece este tipo de actividades de manera online. Un 21%, además de estas charlas, seminarios y debates, ofrece cursos de formación específicos a través de plataformas de entrenamiento. Respecto de la afiliación, que es otra de las cosas que encontramos en un número bastante importante, que es el 35%, incluye casos en donde, digamos, casos híbridos también, es decir, son muy pocos los partidos políticos de ese 35%, en donde todo el proceso de afiliación puede ser realizado desde la página web. En la mayor parte de los casos, uno lo que puede hacer es iniciar el trámite y terminarlo de manera presencial. Son pocos los partidos que usan actividades interactivas, digamos, esta cosa de horizontalizar más la relación entre representantes y representados, y un ida y vuelta es muy poco, es el 13%, y en su mayor caso son casos de chatbots programados, en donde las respuestas y las preguntas están un poco preestablecidas, o casos en donde hay espacios para hacer preguntas puntuales, no es un ida y vuelta, es unidireccional. El aspecto más innovador que nosotros pudimos ver tiene que ver con la celebración de asambleas partidarias y elecciones internas. Sobre convenciones y sesiones de órganos directivos encontramos que un 26% de esos partidos celebraron durante 2020 asambleas partidarias de manera virtual o había información en las páginas web. Y por el otro lado, el caso de las elecciones internas, que nos pareció interesante, que son a modo de primarias o elecciones de autoridades, en donde hubo una minoría muy pequeña, 6%, en donde utilizaron plataformas para estos dos tipos de elecciones. Ahí sobresalen el caso de Evópoli en Chile, que lo que hizo fue a través de internet elegir autoridades partidarias,
y los casos de El Salvador, que tenían que celebrar elecciones internas con afiliados, en donde 2 partidos políticos utilizaron aplicativos digitales para la celebración de elecciones internas. Por último, y en el último slide, lo que vamos a ver es, de nuevo, en base a las encuestas que nosotros aplicamos a los legisladores, a esos legisladores de estos 9 países de la región, el gráfico presenta qué ocurrirá después de la pandemia, o qué ocurrirá cuando podamos volver a las actividades presenciales, cuando esto no sea una obligatoriedad, sino que sea opcional el tema de lo digital. Y ahí lo que podemos ver es que lo que predomina en general en todas las actividades que consultamos es el esquema mixto, ¿está bien? Es el esquema en donde no se va a abandonar la virtualidad, los avances que se hayan hecho se van a conservar, pero probablemente la presencialidad va a ser un complemento importante a esas actividades virtuales. Y de nuevo, sobre la recaudación de fondos, genera mucha incertidumbre, incluso en un contexto post-pandemia. Las nuevas preguntas que acá, digamos, surgen, es un poco como conclusión, entender que, o por lo que pudimos ver, es el contexto de pandemia aceleró la incorporación de tecnologías, pero lo vemos más, no como una transformación de los partidos políticos en su relación con los representados, sino más bien como una reproducción de prácticas anteriores. Es un traspaso de lo que se hacía anteriormente de manera presencial a lo virtual. Y entonces ahí algunas preguntas como para cerrar y darle el espacio a Alejandro Tulio, es cómo empezar a incorporar tecnología y no generar nuevas fuentes de inequidades. Me parece que debe ser una pregunta a resolver y a empezar a trabajar. No solo en el acceso diferencial, digamos, hacia los partidos, sino en información general sobre los procesos electorales y que el ciudadano pueda generar un voto informado. Y por último, cómo utilizar estos nuevos canales y herramientas, no solo para reproducir prácticas presenciales, sino sobre todo para mejorar el vínculo de los partidos políticos con los electores y con sus bases de apoyo. Así que yo cierro acá, esto es lo que tenía ganas de presentarles, y le voy a dar la palabra a Alejandro Tulio. Alejandro es director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNSAM y miembro del Consejo Consultivo de CIPEC, quien estuvo colaborando muy fuertemente con CIPEC en estos últimos meses en todos los trabajos que venimos haciendo en relación a las elecciones. Así que le doy la palabra a Alejandro, es un placer volver a escucharte. Buenos días a todas y a todos. Vamos a ser breve para dar espacio si hay alguna inquietud de los que nos están mirando. En principio, gracias al Wilson Center y a CIPEC siempre por trabajar por la calidad de los procesos electorales. La pandemia ha sido una gran crisis, una gran desgracia para millones de familias. En este momento tenemos 47 millones de personas afectadas, millones y millones de personas han fallecido y les ha cambiado la vida a muchos. Ha cambiado la forma de trabajar, ha cambiado la forma de estudiar. Millones, cientos de millones de niños se han visto recluidos en sus casas por distintos periodos, no solamente afectando la capacidad para estudiar, sino también trayendo otros problemas o poniendo de manifiesto grandes problemas que tienen las familias para poder contener a sus niños y además tratar de garantizar su educación. Los trabajadores, muchos se han visto afectados por no poder trabajar y eso afecta a sus ingresos, y en otros casos los estados han podido hacer un esfuerzo que repercute en las cuentas nacionales para tratar de compensar ello. Frente a todo esto, las elecciones se han podido llevar adelante porque, como bien dice siempre Daniel, que la pandemia no afecte tan bien, que el virus no se lleve puesto la democracia, gracias al esfuerzo de los ciudadanos y de los órganos electorales, acompañados por los partidos políticos, se han llevado a cabo gran cantidad de elecciones y millones de personas pudieron expresarse, en la absoluta mayoría de los casos con libertad y con nuevas prácticas, pero con legitimidad. Tenemos resultados legítimos a pesar del contexto.
Ahora bien, también ha sido la pandemia una oportunidad para aprender cosas. Primero sobre la capacidad de respuesta inmediata, porque hacer elecciones en el plazo de un año, cantidad de elecciones en el plazo de un año que se hicieron, es una respuesta inmediata para procesos tan complicados. La capacidad de respuesta inmediata que tienen los estados frente a estas situaciones. En segundo lugar, aprender el cómo. Y ese cómo, combinado con otras cuestiones que vamos a ver, creo que es parte de lo que queda para adelante. Las lecciones que nos dejan y las prácticas que se pueden llegar a adoptar en forma permanente tienen que ver más que nada con abandonar una inercia de excesivo formalismo que en muchos casos rodea el proceso electoral, o rodea en muchos países el proceso electoral, y que ponía cierta distancia respecto de los ciudadanos, haciendo opaco, no opaco por el resultado, no opaco por la falta de legitimidad, sino distante, como acabo de decir, el conocimiento por parte de los ciudadanos sobre qué es lo que hacen los órganos electorales y cómo se prepara una elección. Creo que la comunicación interinstitucional que precedió la organización de elecciones en pandemia y que pudo lograr adaptar al mundo electoral las medidas sanitarias necesarias para poder llevar adelante una elección, ha sido un ejercicio del que los órganos electorales tienen que tomar nota y seguir practicándolo en otros campos. El de la tecnología, y ya veremos para qué, y con todas las prevenciones que compartimos con Daniel, pero la tecnología tiene que incorporarse y hermanarse necesariamente al proceso de organización electoral, por no decir, por no avanzar sobre cosas que todavía no están maduras, pero seguro que el proceso de organización electoral. También en esta, o precisamente en este periodo, se trasladaron a los trámites a distancia, a los trámites online, cantidad de audiencias, presentaciones, maneras de capacitación sobre los trabajadores electorales primero y sobre los ciudadanos después, que antes se hacía en forma presencial y por lo tanto en muchos casos no se hacía o era insuficiente. No se podía cubrir con eficiencia y eficacia las necesidades de capacitación ciudadana y de capacitación de los trabajadores electorales. En este aspecto se ha universalizado el conocimiento sobre las elecciones, por lo menos entre los stakeholders y entre los trabajadores de la organización electoral, que han tenido una visibilización. Durante muchos años, en estos foros, aún los que trabajamos durante décadas en los órganos electorales, no hemos puesto la atención en las condiciones de trabajo en que se desarrollan las actividades logísticas. La pandemia nos obligó a ello y no hay que retroceder en ello. Hay que rejerarquizar el trabajo físico, el trabajo manual, el trabajo personal de la logística electoral, porque precisamente en la fortaleza de la logística electoral se puede ir a la seguridad de las operaciones electorales. Si podemos hermanar esos dos conceptos, si podemos hacer trazables, conocidos por el público y trazables todos los procesos de logística electoral, vamos a estar añadiendo seguridad y esto va a ser un resultado positivo de la pandemia. Seguridad para los trabajadores y seguridad para quienes pueden hacer un seguimiento del proceso de trabajo. Creo que también se ha demostrado, por lo positivo y por lo negativo, la importancia de las infraestructuras tecnológicas. Las infraestructuras tecnológicas de un país, las infraestructuras tecnológicas de los órganos electorales. Muchos órganos electorales han tenido que recurrir de emergencia a utilizar infraestructuras tecnológicas de terceros, que han sido facilitadas, pero que deberían estar bajo el control absoluto de los órganos electorales. Creo que también ahí ha habido una modernización positiva, no tanto en el sentido físico, sino en el sentido conceptual. Definitivamente, las autoridades electorales han tenido demostración y prueba. Muchos somos abogados en este mundo y necesitamos prueba, no solamente alegar las cuestiones. Demostración y prueba de la importancia de contar con infraestructura tecnológica propia para poder hacer una gobernanza electoral del siglo XXI. Creo que en lo puramente electoral, ya se ha hablado de esto, pero no solamente la mayor cantidad de recintos electorales,
sino la redistribución de los electores ha sido también un paso necesario. Hay muchos países, los centroamericanos por ejemplo, que hace relativamente pocos años tienen un registro cívico, tienen un documento de identidad. Estados Unidos no lo tiene, pero tiene otros métodos que lo compensan. Pero en muchos países, hace pocos años que hay un registro cívico, hay capas diferentes de tecnologías diferentes, no interoperables todas, pero a propósito de la pandemia se ha notado la importancia de un censo lo más adecuado posible para producir padrones electorales, o sea, listados de electores, no solamente adecuados en el sentido de que nadie que no tenga derecho a votar esté en ellos y todos los que tengan derecho a votar estén en ellos, sino también que los domicilios de las personas estén correctamente incluidos por dos razones. Primero, para facilitar la reducción del transporte y por lo tanto de la exposición y el riesgo. Segundo, para facilitar la participación. Pero además por un riesgo adicional que no tiene que ver estrictamente con la pandemia, que es la necesidad de que el domicilio real refleje las opciones políticas. En muchos lugares se eligen cargos por circunscripción. Las circunscripciones electorales uninominales de los Estados Unidos, por ejemplo. Si el censo electoral, si el padrón electoral y el domicilio dentro del padrón están mal atribuidos, hay una distorsión de las preferencias políticas vinculadas a la geografía electoral, y esto tomó mucho interés, fue objeto de mucha observación en este último tiempo. Creo que Daniel lo dijo correctamente, se ha hablado de muchas opciones para votar, algunas se han descartado y está bien descartada, la opción de votar en varios días, con elecciones presenciales, pero en varios días, era peor el remedio que la enfermedad, y todas las medidas de higiene fueron suficientes. Fueron suficientes por dos razones. Porque fueron adoptadas con seriedad, la limpieza personal, la higiene de los lugares, la ventilación, y también porque hubo campañas de comunicación que advirtieron sobre los verdaderos alcances del riesgo y nos pudieron prevenir respecto de cómo organizar los recintos electorales. Y esto también debe seguir, aunque no haya pandemia. Las más importantes sería ver que en aquellos lugares donde hay voto anticipado, y esto incluye a los Estados Unidos, se atribuya más presupuesto y mayor organización electoral para poder procesar ese voto anticipado. Y en los lugares que no hay voto anticipado, pero que por razones geográficas sea necesario, mientras las condiciones legales y culturales de cultura política lo permitan, hay que pensar con tiempo, no inmediatamente, opciones de voto anticipado. Creo que son las mejores opciones a una incorporación de tecnología que todavía, insisto, no está madura. Final. Reducción. ¿Qué veo hacia adelante? Veo órganos electorales más conscientes de sus limitaciones y más permeables a la interrelación, sin afectar su independencia y su autonomía, pero la interrelación con distintas fuentes de conocimiento para fundar mejor las decisiones que toman. Las decisiones ya no son de puro derecho, ya no son de puro derecho electoral, tienen que ver con una cantidad y una complejidad de situaciones que requiere la interacción. Segundo, comunicación. Una de las cosas que afectaron, es cierto, como dice Daniel, que las fake news afectaron menos la contienda electoral, pero afectaron mucho en algunos momentos el tema de la pandemia. Por lo tanto, en la vacuna para la pandemia se está desarrollando, ayer comenzó a darse en Inglaterra y pronto la tendremos accesible, aunque va a ser varios años, va a tardar hasta tener efectos que puedan minimizar el riesgo en forma razonable. Pero la vacuna contra las fake news sigue siendo la comunicación. Y esta es la gran lección de la pandemia. Los órganos electorales deben ser transparentes y deben ser proactivos en la comunicación de las medidas que adoptan para asegurar medidas sanitarias mientras dure la pandemia o haya otros problemas similares, pero medidas de seguridad cívica para reconstruir y reconstituir la legitimidad electoral a través de reconstituir la fortaleza de cada uno de los pasos que cimentan la elección. Creo que la pregunta que queda es ¿cuánto aprendieron los partidos políticos de todo esto? Los números que daba Carolina nos hablan de distintos aprendizajes y distintos niveles de aprendizaje. Vamos a ver cuánto duran las prácticas
modernas en los partidos políticos. Brasil, Colombia, Argentina han admitido la incorporación de tecnología para la celebración de reuniones institucionales. Eso no puede reemplazar la negociación, las cuestiones gregarias, ese affectio societatis que se tiene que dar físicamente en la territorialidad de la tarea política. Sin embargo, creo que la gran incógnita es cómo procesan los partidos lo que los órganos electorales, de los que yo era muy pesimista, han podido procesar con éxito. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Con tu exposición y con tus reflexiones damos por concluida la parte de exposición. Ahora toca un poco hacer partícipe al público y a las preguntas que tienen para hacer a los expositores. Ahí quiero recordar que nos pueden enviar preguntas por mensaje directo en Twitter o usando las etiquetas @latamprog y @CIPEC. Y mientras tanto, hago una pregunta que surge un poco del público y tiene que ver con el contexto pre-pandemia en el que irrumpe todo esto y cómo afecta o cómo afectó esta interacción con las elecciones. En el caso de Estados Unidos, Benjamin nos contaba sobre los altos niveles de participación inusual en general en los Estados Unidos, cuando uno esperaría la situación contraria en contexto de pandemia. La pregunta es cómo el contexto político, social, impactó para tener esos niveles altos de participación, más allá de los mecanismos, digamos, alternativos de voto anticipado y demás. Y tal vez hacer también después la misma pregunta a Daniel, si Daniel nos puede contar un poco el contexto del que venía los países latinoamericanos con movimientos y protestas y descrédito de las instituciones, y cómo crees que eso puede afectar el contexto electoral sumado a la pandemia y sus efectos. Gracias por la pregunta, Carolina, y por la presentación fascinante y los datos que CIPEC generó a través de esa encuesta. Creo que el nivel altísimo de participación en las elecciones de Estados Unidos fue uno de los pocos beneficios de las divisiones sociales que tenemos ahora en el país. Bueno, un interés fuerte en una elección porque estamos en un momento con un país muy dividido. Por eso, aunque ganó el presidente electo Biden por millones de votos, hubo unas elecciones muy tensas y competitivas. Repito, uno de los beneficios de elecciones muy competitivas es la alta participación del público, pero al mismo tiempo esta genera muchas complicaciones en la gobernanza del país. Y lo que vamos a ver es probablemente un Senado en manos de un partido, la Cámara Baja en manos de otro partido y desafíos enormes para la gobernación de un país que está enfrentando muchos desafíos. Menciono los desafíos sanitarios, pero obviamente hay muchos. Por eso creo que sí tenía que ver con todo el proceso electoral, con la capacidad de votar semanas antes de las elecciones y la capacidad de votar por correo en estados en cuales normalmente no está permitido. Pero también sí tenía que ver con la competitividad de las elecciones y la sensación que tenía que participar para combatir por su partido, por su fuerza política. Muchas gracias, Benjamin. Daniel. Carolina, muchas gracias. El contexto en el cual entra América Latina con pandemia es un contexto tremendamente complejo. Recordemos que la última mitad del año pasado, sobre todo septiembre, octubre, noviembre, venía serpenteando una ola de mucho malestar social y de protestas, desde Haití pasando por Honduras, bajando por Ecuador, Colombia, choques de poderes en Perú, elecciones anuladas en Bolivia, estallido social el 18 de octubre en Chile. Si tenías un clima regional, cada uno con sus especificidades, obviamente de contexto, pero de marcada complejidad, había y sigue habiendo un enojo muy importante con la política, con las élites,
todo eso realmente hacía suponer de que le iba a agregar mayor complejidad a estas elecciones. Y en realidad no fue así. Es decir, de momento tuvimos 2 elecciones presidenciales únicamente, República Dominicana y Bolivia, y las 2 transcurrieron con mucha normalidad. Incluso República Dominicana, que había tenido un fracaso estrepitoso en la elección municipal, que tuvieron que suspenderla y volverla a hacer al mes siguiente, donde gana la oposición y gana claramente. Y en Bolivia, una elección anulada, 3 veces pospuesta, se llega con un clima altamente polarizado y de nuevo una elección que es aceptada. En ambos casos porque los resultados son contundentes. En ambos casos porque pese a haber segunda vuelta, la oposición gana de manera contundente en primera vuelta. O sea, los resultados ayudaron a que no hubiera mayor tensión. Las de Uruguay siempre, ese rincón nórdico que tenemos en América Latina es fantástico, siempre nos da un ejemplo de seguir. El plebiscito de Chile, que también había sido pospuesto, se llevó a cabo de una manera muy buena, con buena tasa de participación, 51%, 2 puntos por encima del récord que tenían, con voto voluntario y con resultados contundentes en ambas preguntas. Y las de Brasil, complejas, aún con un presidente como Bolsonaro, que obviamente salió perdiendo, también perdió el PT, pero Bolsonaro atacando al sistema del voto electrónico en Brasil, que este es un dato que no hay que descuidar. Muy similar a lo de Trump, pero Bolsonaro diciendo el voto electrónico no es lo adecuado, se presta para mucha manipulación, espero que en el 2022, cuando son las elecciones presidenciales, votemos con voto impreso. Es decir, esta es, digamos, quizás la noticia más fuerte que sale de todo este proceso. De momento yo diría que las elecciones han ayudado a calmar una situación de máxima tensión política, pero, y acá hay un pero muy grande, cuidado porque yo creo que las consecuencias y los efectos más complejos del ciclo de pandemia viene en el 2021. Ahí es cuando los países se van a quedar sin mayores recursos, hay que ver la sostenibilidad de los programas de ayuda, la pobreza está aumentando significativamente, va a subir al 37-38% promedio regional, la desigualdad aumenta, 47 millones de destrucción de empleo. Todo este caldo de cultivo con elecciones presidenciales puede llevar a una mayor polarización, una mayor fragmentación, mayor inestabilidad, lo estamos viendo ya en algunos países, así que yo creo que hay que ser muy prudentes con el diagnóstico. De momento, bien, pero con tiempos nublados que se aproximan. Bien, muchas gracias, Daniel. Hago otra pregunta también que nos hacen desde afuera y tiene que ver con los métodos alternativos de votación. Alejandro, vimos que en Estados Unidos hay diferentes maneras de emitir el voto, nos los contó Benjamin, y este año fueron una herramienta fundamental para asegurar y para garantizar la participación y sobre todo para la población de riesgo, ¿no? Para los grupos de riesgo. Pero bueno, fue más allá, se extendió más allá. Quisiéramos saber cuáles son los cuidados que habría que tener si considerás que se pueden implementar en el contexto argentino y latinoamericano cosas parecidas, y cuáles son los cuidados que habría que tener para pasar a ese tipo o para implementar ese tipo de métodos alternativos de votación que no sean solo los presenciales, en el caso de la Argentina, el domingo, un único día. El problema es la Argentina, que siempre pretendemos tener particularismos. En general, primero, me parece que la utilización del voto por correspondencia es una buena medida, en Estados Unidos es una buena medida, ha funcionado bien, y a priori ya afirmábamos que tienen mayor cantidad de medidas de seguridad, son los únicos sistemas que tienen en general mayor cantidad de medidas de seguridad que el voto presencial. Es mucho más seguro. No estoy cuestionando el voto presencial, que tiene una
legitimidad subjetiva basada en la integridad de quienes participan de él. Pero el voto por correspondencia en general tiene medidas objetivas, precisamente como no hay presencialidad, está mejor preparado, mejor diseñado. Creo que eso funciona muy bien también en Europa, en los países que funcionan, y en América Latina no funciona. Y como Argentina definitivamente es muy latinoamericana y parte de América Latina, tiene los problemas, no sé si objetivos, pero sí subjetivos de confianza en un mecanismo que pone en un tercero que no está investido de la autoridad electoral, que es el correo, cualquier correo, una participación central, nada más ni nada menos, en tener en su poder durante muchas horas o días los votos de la gente. Entonces, hay otros mecanismos de voto anticipado en los Estados Unidos, menos conocidos, pero igual de seguros o más, como el voto anticipado físico. Un lugar en los condados en donde uno puede ir a votar con anticipación, sea sin necesidad de expresión de excusa, de causa, o pidiendo la autorización de manera de ser excluido luego de los padrones, pero eso sí podría funcionar. Los órganos electorales en Argentina podrían disponer de medidas con la seguridad y con la confiabilidad suficiente para tener, para colectivos particulares, no para todos los electores, para colectivos particulares, una forma de garantizar el voto anticipado o un voto distinto. Siempre sin mediación de terceros. Y yo confío en el correo, he trabajado en el correo, he trabajado con el correo durante muchos años, pero no tengo por qué tratar de trasladar esa confianza a los ciudadanos en general. Nosotros administramos desconfianza y no confianza, en América Latina al menos. En segundo lugar, creo que los colectivos, también los colectivos que tengan situación de riesgo o que tengan problemas de estar momentáneamente inhabilitados para dirigirse a votar, también podrían encontrar ese tipo de soluciones en otros países. El correo hablo porque es la forma natural en que lo hace Estados Unidos, el país más grande del mundo y que ha tenido 100 millones de votos adelantados, por lo tanto, por muchos años no será igualada su experiencia. Pero el correo en América Latina goza de una debilidad estructural de funcionamiento, pero también de confianza. Por lo tanto, así como nos enseñaron hace muchos años cuando teníamos otros pensamientos que las revoluciones no se exportan ni se importan, tampoco las elecciones se exportan ni se importan. Creo que con las dificultades del caso se puede explorar métodos anticipados de votación, pero siempre bajo la custodia directa y no delegada de los órganos electorales. ¿Cómo es el voto anticipado en muchos condados de los Estados Unidos? Tal vez Benjamin nos pueda hablar un poco de eso, que ha sido un poco oculto por la gran publicidad sobre el voto por correspondencia. Benjamin. Discúlpame, Benjamin, discúlpame un minuto. Antes de eso, simplemente una frase. Voto por internet. Seguramente lo veremos. Seguramente lo veremos. Seguramente lo veremos. Pero debemos estar seguros antes de verlo. Entonces, no es este el momento, ni estamos cerca de ello. Una cosa es Estonia. 30 o 40 grados bajo cero durante todo el año y no hay otra forma de hacer las cosas, desde nacer hasta morirse por internet, salvo los pasos previos al nacimiento, pero creo que es muy importante no pretender extrapolar soluciones que se han diseñado para contextos totalmente diferentes. Daniel, ¿querías agregar algo? Perdón. Después de Benjamín. Bueno, rápido, estoy muy de acuerdo. La logística de organizar el voto por correo no es nada fácil. Incluso puede generar dudas sobre, bueno, la calidad de la votación, incluso en Estados Unidos, donde la persona que es director del servicio del correo es una persona nombrada por el presidente y en este caso
había semanas de controversias en Estados Unidos sobre su manejo del proceso, no que él iba a hacer fraude, sino de que él iba a obstaculizar el proceso y minimizar la capacidad del servicio de procesar tantos votos. Pero digo que al final de la cuenta, el servicio de Portal organizó elecciones muy limpias y eficaces, y porque tiene mucha experiencia con esto. En otras ocasiones lo hicimos algo muy parecido, pero solamente para las personas que necesitaban acceso al correo, al voto por correo. Pero también estoy muy de acuerdo que el proceso de organizar la votación anticipada físicamente es muy fácil. Hay un costo de abrir las urnas con semanas de anticipación, pero es un proceso muy básico, no es nada complejo y es muy importante. Creo que es algo que vamos a preservar, vamos a repetir en otras elecciones, porque como todos han notado, nosotros a través de ese proceso aumentamos en una forma masiva la participación del público en las elecciones, que es algo muy positivo para cualquier democracia. Gracias, Benjamin. Agrego una cosa más sobre el tema del voto, y ahora te doy la palabra a Daniel, del voto correo, que es el tema del cuestionamiento sobre el voto, sobre el secreto del voto, ¿no? Que en Estados Unidos es un tema que se cuestiona sobre el voto a distancia, no tanto sobre los métodos alternativos que mencionaba Alejandro, sobre el voto anticipado presencial, sino el que es por correo. No sé si, Alejandro, vos querrías hacer alguna reflexión sobre cómo funcionaría eso en el caso de la Argentina. Después de Daniel, si querés, Daniel, te doy la palabra y después Alejandro. Gracias. Yo creo que tenemos dos variables que tenemos que hacerlas jugar. Uno es, sería absurdo que mientras toda la sociedad cambia, lo electoral se siga haciendo como en el siglo XIX. ¿Ok? O sea, el status quo no es una opción, tenemos que ir innovando. Eso es, estamos condenados a innovar, porque de lo contrario esto queda totalmente desfasado. Ahora, a la hora de innovar hay una variable fundamental, que es la confianza. Nuestra región está basada en la desconfianza. Tan solo el 28% de los latinoamericanos, según datos del Latinobarómetro 2018, confía en los tribunales electorales. Ha perdido 23 puntos desde el año 2006 a la fecha. ¿Ok? Entonces tenemos una caída en la confianza en el trabajo de los tribunales electorales y tenemos una caída en la confianza en la credibilidad de las elecciones. Toda innovación que hagamos tiene que venir acompañado de ver cómo le generamos condiciones de confianza a esa innovación, porque la innovación per se puede llegar a ser un desastre. Y segundo aspecto muy importante, tenemos que mirar el ecosistema institucional, además de la cultura que tiene que ver con la confianza, porque hay que ver si el ecosistema institucional tiene la capacidad, en casos de crisis, como la de Estados Unidos, para responder institucionalmente y absorber esa crisis, porque de lo contrario una crisis se lo lleva puesto. ¿Me explico? Entonces ahí es, vuelvo a decir, yo no soy decir innovación, no, pero esta fantasía de algunos irresponsables que salen en los periódicos, incluso muchos de ellos con intereses económicos privados, para decir, hagamos y vayamos al voto de internet y votamos desde el celular, porque si la verdad que uno puede con la tarjeta de crédito sacar dinero de... Es un grado brutal de irresponsabilidad. Y el otro tema que tiene central es si vamos progresivamente a la incorporación de tecnología, que yo estoy totalmente de acuerdo en las diferentes etapas, pero cuando llegamos al mecanismo de votación, si queremos entrar al voto electrónico y evaluarlo, tenemos que evaluarlo seriamente. Entre otras cosas, si lo vamos a hacer bajo el modelo brasilero, que es como una política de Estado, o si lo hacemos bajo la modalidad que yo llamo del wedding planner. O sea, contratación a una empresa que viene y te vende una fórmula que te puede durar 2, 3, 4 años. ¿Cómo lo incorporamos? Entonces hay una fascinación como que la tecnología te va a resolver todo, y la tecnología puede ser un aliado estratégico fundamental si viene bien incorporada, bien, con base en una reflexión seria, etcétera, y incorporada de manera gradual. Por eso,
La pandemia ha sido un gran acelerador en ciertas etapas, capacitación, organización, etcétera. Bienvenida sea y ojalá se quede. Pero en otros aspectos tenemos que ser cautos, muy cautos, y ver que no nos vendan espejitos, que no nos den soluciones en empresas que terminan siendo negocios comerciales de dudosa, en muchos casos, reputación de la manera en que se adjudican o se han adjudicado esos contratos. Este es otro elemento vinculado a los posibles escenarios de corrupción a la hora de tomar ciertas decisiones respecto de ciertas empresas y ciertas modalidades de voto electrónico. Gracias, Daniel. Ahora voy a volver un segundo a este tema de la confianza porque me interesa pensar, tal vez reflexionar un poco con ustedes cómo podemos pensar este contexto de crisis para generar cambios que generen esa confianza que venía en descenso, ¿no? en el caso de la región. Pero le quiero preguntar antes a Alejandro sobre el tema del secreto del voto y cómo ve este tema en países como los nuestros con el voto por correo. Bueno, precisamente por la duda que se puede generar alrededor del secreto del voto, es que yo no recomiendo el voto por correo para países como los nuestros, sino otras modalidades de voto anticipado sin mediación de terceros, o sea, una relación del ciudadano con el órgano electoral. Por eso lo aclaré. Me gusta el modelo de Estados Unidos, me gusta en Europa. Si viviera en cualquiera de esos dos lugares, seguramente lo utilizaría, pero precisamente porque conozco, no porque dude del correo, pero sino porque no tengo derecho a imponer la seguridad. No tengo derecho a imponer mi confianza. La confianza no se pone de arriba hacia abajo, en el caso que alguien estuviese arriba, pero desde el Estado hacia la sociedad. La sociedad tiene que generar la confianza. Por eso coincido, esto se aplica también a la tecnología. Hay una cuestión que es la seguridad. Un consultor me dice si un sistema es seguro. Y otra cosa es la confianza. No hay consultor que genere confianza. Es un proceso de construcción progresiva y transparente. Y un tercer elemento es la integridad. No puede haber integridad en el resultado de una elección si no hay integridad en la planificación y en las contrataciones de esa elección. Nosotros nos hemos cuidado mucho de eso, mucho, porque un proceso electoral es vulnerable por los ataques entre los contendientes o los ataques al órgano electoral. Y los ataques al órgano electoral pueden estar dados porque es malo, porque es parcial o porque es opaco. Y ninguna de estas cosas son compatibles con la democracia. Bien, muchas gracias, clarísimo. Ahora, hablando, digamos, de la importancia del contexto y de no trasplantar o trasladar revoluciones ni tecnología o esto que mencionaba Alejandro, yo quería hacer una pregunta, esta es mía, en relación a en la ciencia política hay un concepto que se llama difusión, que es cuando un país implementa algo, se va viendo el efecto cascada, incluso se ve, digamos, hacia el interior de los países por provincia, ¿no? Uno, no sé, implementa la paridad y se va dando ese efecto, ¿no? Ese efecto cascada. Quiero saber, digamos, la parte virtuosa que generó esta pandemia y si generó ese efecto difusión y ese efecto cascada. Desde esa primera elección que contaba Daniel en República Dominicana, si las sucesivas elecciones aprendieron de las anteriores y pusieron, corrigieron e implementaron buenas prácticas de cosas que funcionaron de manera eficiente en elecciones previas. Así que si querés, Daniel, esta pregunta te la dejo a vos. ¿Hubo efecto difusión? Gracias, Carolina. Bueno, creo que sería importante también escuchar a las y los colegas porque son miradas muy personales. Yo sí creo que hubo un efecto difusión y creo que hubo un efecto aprendizaje, obviamente puestos en contextos. Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo organizar elecciones en contexto de pandemia en el país X o en el país B. El contexto importa y mucho. El ecosistema institucional y cultural importa y muchísimo.
Y esto lo hemos visto para combatir la pandemia y para organizar elecciones. Uruguay, que ahora se está comenzando a complicar un poco en términos de pandemia, puso mucho énfasis en la responsabilidad individual de la ciudadanía. Si vos tenés a la ciudadanía con un nivel de cultura política como aliada estratégica, y esa ciudadanía cree en sus líderes, cree en sus instituciones y tiene confianza, jugás con viento de cola. Si por el contrario vas a una elección altamente polarizada, con un organismo electoral muy cuestionado, con un proceso cuestionado, con mucha desconfianza, con una elección previamente anulada, el viento es viento de frente, Bolivia. Pero si haces las cosas bien y el Tribunal Electoral que preside Romero ha hecho las cosas bien, porque lo fundamental fue tratar de ganar confianza con los actores y con la ciudadanía de que se estaban haciendo las cosas bien, de manera transparente, etcétera, convertís ese viento de frente en un viento aliado. Entonces, depende mucho de cada contexto. Balance general, en mi opinión, ha sido muy positivo. Por ejemplo, los protocolos sanitarios fueron mejorándose gradualmente porque cada uno fue aprendiendo lo anterior. Decisiones que habían sido tomadas en algunos países que ayudaron para descartarlas rápidamente, diciendo la verdad que esto no, acá tampoco va a volar, y ponerle cabeza a las campañas de comunicación institucional, al manejo de las redes sociales para evitar fake news y campañas de desinformación. Creo que tenemos un aprendizaje muy rico. Yo antes de este webinar estaba revisando el documento que estamos elaborando en el grupo de expertos, donde estamos sistematizando todas las enseñanzas. Hay un aprendizaje muy, muy rico que nos va a ser tremendamente valioso para las elecciones que arrancan en el 2021. Y por el otro lado hay países que obviamente no quieren aprender nada porque no les interesa aprender nada, y lamentablemente la tragedia de Venezuela, una elección totalmente ilegítima, pero no le podemos facturar a la pandemia la responsabilidad. Ahí es un régimen autoritario que ha decidido consolidar su autoritarismo y no le importa absolutamente nada, incluso a celebrar una elección sin las garantías mínimas de integridad electoral como fue la del 6 de diciembre. Creo que la región de América Latina sale muy bien evaluada. Obviamente hay siempre mucho por aprender y mejorar, pero creo que ha sido, como decía Alejandro, un trabajo estupendo. Acá se tuvo que arrancar de cero y learning by doing y correr y innovar. Creo que se innovó con prudencia, consciente de estas limitaciones. Mi balance es positivo, sin perjuicio de que hay todavía proceso de mejora continua, mucho por avanzar, pero creo que ha sido positivo. Gracias, Daniel. Benjamin. Bueno, solo quiero enfatizar que tal vez la elección más importante de las elecciones exitosas en la República Dominicana, el referéndum en Chile, es que ellos pudieron organizar elecciones en tiempos de pandemia, porque como dijo Daniel al principio de esa discusión, había una idea de que habría que postergar todas las elecciones o por temor de los efectos sanitarios o porque los presidentes querían quedarse en poder. Y había también procesos autoritarios o al menos la centralización de poder en las manos de los presidentes, incluso en Latinoamérica, y estamos viendo otras acciones ahora mismo de restringir los derechos civiles, los derechos de los medios. Por eso tan importante que tenemos ahora muchos ejemplos en Latinoamérica, no solamente en Europa y en Estados Unidos, de países que sí lograron algo muy impresionante, que es elecciones limpias y muy abiertas y transparentes a pesar de los desafíos de pandemia. Por eso, bueno, estamos mirando aspectos muy específicos, pero tal vez lo más importante es decir que es factible organizar elecciones en Latinoamérica durante tiempos de pandemia y tenemos muchos ejemplos de eso ahora. Me gusta que nos estamos yendo con mensajes positivos y optimistas, así que Alejandro, te doy la palabra. Breve. Tiene que ser un optimista el mensaje. Miren, como dijeron Daniel y Ben, hacerlas en algunos lugares animó a los demás a hacerlas. Si hubiera habido una retracción al principio, hubiera habido un efecto de difusión inverso.
hubiera habido más cuestionamientos, más retracción, se le hubiera dado lugar a quienes pretendían que no las hubiera para tener más espacio y más visibilidad. Hacerlas fue un mérito colectivo y no solamente de cada uno de los que se animaron. Cada uno que se animaba iba animando a los demás. Segundo, eso permitió descartar muchas cosas y priorizar. Cuando uno tiene una responsabilidad política en cualquier campo, política o institucional, también ocurre en cualquier organización, lo más difícil es priorizar, es ver dónde poner la energía. Bueno, el aprendizaje sirvió para poner la energía en algunos aspectos y otros dejarlos de lado, o porque iban a ser irrelevantes, o porque iban a ser innecesarios, o porque no se pueden controlar. Por ejemplo, de Dominicana aprendimos que estaba muy bien organizar dentro del recinto, pero que había que organizar fuera del recinto, porque si era un desorden fuera del recinto, se neutralizaba la virtud de dentro del recinto, y así sucesivamente. Tercero, comunicar. Se comunica hacia adentro y hacia afuera. Y la red que coordina IDEA Internacional, la red de justicia electoral, de la que desde el principio de la pandemia nos reunimos cada 2 semanas, es una buena muestra de la incrementalidad. Como somos los mismos y hablamos sistemáticamente con una agenda clara, yo puedo, y supongo que todos podemos constatar, cómo vamos incorporando los conocimientos que nos transmitimos y luego aplicándolos. Los que tienen responsabilidad, que son la mayoría de los de la red, directamente en su responsabilidad. Y los que no, a través de trabajos como los que hicimos con CIPEC, incorporarlos al conocimiento de los otros. Creo que la incrementalidad en el conocimiento es una cosa que no se había dado nunca antes. ¿Por qué? Porque Zoom nos lo permite y porque ha habido una revalorización del intercambio de experiencias como fruto de el desastre que nos decían que iba a ocurrir y que finalmente no ocurrió, al menos en términos electorales. Carolina, tan solo una precisión porque me parece importante. Adelante. Hay que ponerle foco que todo esto no termine generando un efecto negativo en la participación de las mujeres. Es decir, acá hay un elemento muy, muy importante del tema de cómo analizar cada uno de estos cambios desde una perspectiva de género. Y hay buenas noticias en la región. El promedio del nuevo Congreso en materia de mujeres es del 51%. La convención constituyente en Chile va a ser con paridad de resultados 50-50%. Esta es una ganancia. Digo porque la digitalización va a abrir brechas en materia etaria, brechas en materia socioeconómica y brechas en materia de género, y tenemos que tener mucha atención. Tú lo señalabas en un momento. Algo que no supimos resolver. ¿Qué hacemos con los pacientes COVID-19? Eso quedó en el aire y tenemos que ver si es que hay, por ejemplo, se habló de la posibilidad de que fuera voto correo desde el domicilio o voto asistido, que les llevaran la urna al domicilio. Muchas de estas ideas al final no terminaron aterrizando, pero el tema de COVID-19, pacientes COVID-19, me parece que es un aspecto que vale la pena tomar en cuenta. El otro aspecto, esto que decía Alejandro, que me parece muy importante, en algunos países la decisión sobre el tema de si estaban dadas las condiciones de salud o no para ir a la elección, la tomaron los organismos electorales solos, en otros los organismos electorales con el Ministerio de Salud, en mi opinión un error, porque el Ministerio de Salud depende de un gobierno, y en otros con base en un consejo asesor, que no tenía ninguna connotación política. A mí me gusta la fórmula esta de un organismo electoral que toma las decisiones asesorado por gente que no tiene vinculación política, esta cooperación interinstitucional, pero sin connotación política. Esto me parece que son aspectos y muchos otros que tenemos que ir profundizando. Gracias, Daniel. Nos quedan 2 minutos, el reloj se nos está acabando. La verdad que aprendí mucho, ha sido una excelente conversación. Estamos recibiendo un montón de mensajes de quienes están siguiendo esto, de cuán fascinante ha sido esta conversación. Fue un honor para CIPEC y en nombre también de nuestros amigos y socios del Wilson Center, les agradecemos que se hayan conectado y también agradecer a las instituciones que están involucradas en estos temas, que también hacen a esa difusión, ¿no? Creo que han sido muy modestos Daniel, Carolina y Alejandro en hablar de esa difusión como si fuera algo externo, cuando en realidad parte de que haya habido este aprendizaje es el trabajo que se hace desde
instituciones como IDEA, desde el Wilson Center, para poder generar este tipo de aprendizajes y poder hacer que esta innovación vaya siendo incremental y puedan hacerse elecciones en pandemia, que creo, si ha habido una conclusión que nos llevamos, es que se pueden hacer elecciones en pandemia, y lo que tenemos que lograr es encontrar la mejor manera de hacerlos, y creo que nos llevamos también el desafío hacia adelante de cuántas de estas innovaciones deberán quedar o podremos intentar que queden para cuando haya pasado esta pandemia. Así que les agradecemos a todos y todas, gracias al Wilson Center por organizar toda la parte técnica, Carolina Chintián y todo el equipo de instituciones políticas de CIPEC, y todos los que están viéndonos y siguiéndolo online. Creo que ha sido una gran conversación. Gracias, Ben, por coorganizar esto con nosotros y a los expositores. Gracias a ti, gracias a todos los que participaron.